Hola, para mí es una honra poder tener la oportunidad de compartir estos minutos con todos ustedes y les agradezco mucho esta alegría, esta disposición, la diligencia que tienen para que juntos continuemos leyendo y estudiando las Escrituras. Hemos estado ya por algunas transmisiones hablando del tema bases de nuestra fe y hoy vamos a darle continuidad y vamos a meternos hoy, vamos a entrar particularmente a ver algunos puntos básicos de nuestra fe. Y hoy voy a tomar el tiempo para hablar específicamente del significado de la palabra salvación. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra muchas veces, sobre todo en el momento en el que nos llegó, digamos, la palabra de Dios, en que se nos empezó a predicar y se nos empezó a enseñar la palabra de Dios, se nos habló acerca de la obra de Jesucristo en la cruz, se nos habló acerca de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo, ha hecho por todos nosotros, por todos los hombres, salvarnos. Y entonces es importante conocer bien esas bases de nuestra fe. Así que vamos a bendecir a Dios en esta hora, rogándole: bendito Dios, gracias por el regalo de la salvación. Gracias por enseñarnos a pararnos en la fe correcta. Y gracias porque tu palabra, que es preciosa, nos enseña a poner nuestros pies bien firmes, bien establecidos en el cimiento, en el fundamento de la salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad en nuestros corazones. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las bases que son fundamentales de nuestra fe es la salvación. Y yo creo que pocas personas a veces imaginan todo lo que significa la obra de la cruz. Yo creo que a veces nos toma muchísimo tiempo llegar a comprender la profundidad de la obra de Dios en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. A veces hemos aprendido, digamos, solo como una declaración para guiar a las personas a que conozcan al Señor, a Jesús como su Señor y su Salvador, pero en realidad es profunda la obra que Él ha llevado a cabo en la cruz del Calvario. Es muy profunda y tiene un significado en realidad muy profundo y extenso, y además es impresionante, es extraordinario. Yo creo personalmente que es algo que nos cuesta mucho comprender,
pues en nuestra mente, digamos, en nuestra mente muy finita. Y creo que muchos de nosotros necesitamos seguir y seguir y seguir profundizando en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios y rogándole a Dios que Él nos enseñe, que Él nos revele su palabra, porque Dios nos dio un regalo, pero ese regalo es un regalo enorme, 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 enorme. Dice Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y dice, mas tenga vida eterna. Pero enseguida dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ese es el regalo que Él nos entregó, la salvación. Pero nosotros debemos comprender bien lo que significa la salvación. Y miren, déjenme ir caminando junto con ustedes, leyendo varios textos para que comprendamos bien cuál es el significado de ese regalo tan enorme llamado salvación, ese regalo que Dios nos ha dado. Y si tú no has sentido, no has recibido ese regalo, o más bien dicho, sientes que no has recibido ese regalo, te invito a que hoy esté listo tu corazón para recibirlo, porque Dios te quiere salvar. Dios nos quiere salvar a todos. Él no quiere que vivamos perdidos, extraviados. Él no quiere que nos perdamos y vayamos directos a la muerte. Él no quiere eso, al contrario. Él quiere sacarnos de toda forma de vida que tenga esas condiciones. Así que miren, lo primero que hemos de decir es que la palabra salvación denota básicamente dos cosas. Uno, liberación, y dos, preservación. Cuando nosotros recibimos la salvación, básicamente debemos entender que Dios quiere liberarnos y Dios quiere preservarnos. Significa entender que somos liberados de una situación de la cual nosotros no podemos salir por nosotros mismos. Entonces, por eso se vuelve necesaria la actuación o la obra de Dios, porque si nosotros no podemos salir por nosotros mismos de una situación, necesitamos obligadamente la ayuda de alguien más para poder salir de ello. Acompáñame por favor a leer Isaías 40 versículos 9 al 11. Noten cómo dice esta escritura. Isaías 40, 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora acompáñame por favor a leer Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice este versículo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, el cual significa Salvador. Llamarás su nombre Jesús. Se vuelve tan necesaria la obra de Dios. ¿Notaste cómo dice el pasaje de Isaías? Dios vendrá con poder, su brazo se señoreará, dice, vendrá su recompensa con él, dice su paga delante de su rostro, dice que él vendrá como pastor para apacentar su rebaño, que él va a pastorear suavemente a las recién paridas. Todas estas expresiones describen lo que es la salvación. Digamos que describen con mucho detalle lo que es la salvación. La salvación no es nada más
hacer una oración de confesión. La salvación es una obra, como te dije al principio, muy profunda, muy extensa, muy detallada, pero además la llegada, el nacimiento de Jesús en la tierra, su obra, su ministerio, describen claramente el propósito de Dios de salvar a todo hombre. La salvación tiene que ver con la totalidad del hombre, y por eso hay que comprender que la salvación trata con cada aspecto espiritual y físico de nuestra vida. Hay que tener esa concepción, ese entendimiento. Cuando Dios ve o cuando Dios piensa acerca de la salvación, Él está pensando en lo espiritual, pero también en lo físico, o en lo físico y también en lo espiritual. Por ejemplo, cuando tú y yo vemos cómo Dios trabajó, cómo Dios trató a los israelitas, para los israelitas el concepto de salvación, que básicamente era entendido como liberación, el concepto de la salvación de Dios no quedó limitada solamente a la esfera espiritual. Seguramente has leído el Antiguo Testamento y te habrás dado cuenta que los israelitas fueron librados, por ejemplo, de sequías terribles, de hambrunas terribles, de enfermedades terribles. Fueron librados de plagas, fueron librados de esclavitud, fueron aún librados de exilio, fueron librados de acechanzas de sus enemigos, muchas veces en términos físicos, en términos tangibles. La salvación no era nada más un concepto espiritual para ellos. Por eso, cuando nosotros, aún en este tiempo presente, nos sentimos agobiados por temas o por situaciones que nos siguen siendo muy comunes, como por ejemplo, la situación del agua, la situación del clima en muchas regiones en el mundo, por ejemplo, la producción del campo y esos temas que son sumamente importantes y vitales para el sustento del hombre. Ustedes y yo sabemos cómo nos ha llevado Dios, cómo nos ha llevado el Espíritu de Dios a clamar a Dios, que Él nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos perdone, porque la salvación de Dios no es nada más una cuestión, digamos, que quede en el ámbito espiritual. La salvación de Dios es integral. La salvación de Dios es o abarca la totalidad del hombre. El Éxodo tuvo una fuerte influencia sobre el pueblo hebreo. Ustedes y yo lo sabemos bien por lo que hemos leído. Tanto que se recordaba en cada una de las 3 grandes fiestas religiosas anuales que celebraban. Y este y otros acontecimientos de salvación, ustedes y yo también lo sabemos por lo que hemos leído, que tuvieron su origen en la gracia de Dios. Mira, acompáñame a leer Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Ahí dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso es justamente lo que significa la salvación. ¿Te das cuenta? El compromiso que Dios hace consigo mismo para cumplir con toda fidelidad su palabra y su promesa, pero al mismo tiempo el peso que tiene su propia palabra para entonces ser
Él mismo movido a rescatar, Él mismo movido a sacar a sus hijos, a librar a sus hijos, a librar a aquellos con quienes ha entrado en pacto, a librarlos de todo tipo de opresión. Así es como Dios actuó en el tiempo antiguo con los israelitas, pero Él sigue actuando bajo esos mismos principios en este tiempo presente. Por eso Él puede librarnos de toda depresión, Él puede librarnos de toda angustia, Él puede librarnos de toda turbación, Él puede librarnos de todo tipo de ansiedades, de todo tipo de amarguras, de todo tipo de resentimientos. Y de eso es de lo que Él te quiere salvar. La salvación de Dios, insisto, abarca la totalidad del hombre. La salvación no es nada más hacer o pronunciar una serie de palabras de una forma verbal. La salvación de Dios es una manifestación, o es la manifestación integral de Dios en todas las áreas de nuestra vida para sacarnos de todo tipo de esclavitud y de todo tipo de dolor, de todo tipo de aflicción y de todo tipo de angustia. Viene a mi corazón ahora mismo, porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos llegado a veces a vivir entornos muy complejos, entornos de ansiedad, de miedo, a veces de dolor, a veces de una terrible culpa que nos agobia y nos agobia y nos agobia. Y qué impresionante es ver la preciosa gracia de Dios manifestada a través del regalo de su palabra, que se hace viva cuando tomamos las escrituras y leemos. Por ejemplo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cuando leemos las escrituras, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Cuando leemos esas y otras muchas escrituras, entonces uno puede percibir esa obra de Dios que nos apacienta, esa obra de Dios que nos alimenta, esa obra de Dios que nos sana, esa obra de Dios que nos alienta, que nos anima, que nos levanta, que nos fortalece. Ten por cierto que Dios te quiere salvar, y ten por cierto que comprender el significado de la salvación es fundamental, porque esa es una base esencial de nuestra fe. Comprender lo que significa la salvación. Dios no juega, Dios no está jugando. Dios nunca ha jugado con su propósito para cada uno de nosotros. Él realmente nos ama, Él realmente nos quiere salvar, Él realmente nos quiere rescatar, Él realmente nos quiere librar de todo tipo o de toda forma de esclavitud. Él realmente quiere que vivamos de una forma sana y completamente libre. Él realmente lo quiere. Así que en esta hora yo percibo en mi corazón invitarte que levantes tus manos donde estás. Y si por alguna razón te has sentido agobiado, oprimido por algún tipo de situación, de pensamiento, de miedo, en esta hora, dile al Señor: yo recibo tu salvación. Yo recibo tu salvación. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú tienes propósitos de vida para mí. Y yo recibo por fe la salvación que me das. Yo la recibo, Señor. Y no lo digo con un corazón que no entiende o con una actitud fanática. Lo digo más bien por lo que entiendo en tu palabra. Lo decimos porque lo estamos leyendo, porque lo estamos contemplando en las escrituras, en la palabra escrita. Tú tienes propósitos de salvación. Tú nos quieres librar de todo peligro. Ayúdanos. Si alguien se encuentra esclavizado, atado por alguna situación, por algún pensamiento, por alguna situación de su pasado, líbralo, Señor. Líbralo en el nombre de Jesús. Y permite que podamos respirar la salvación, que podamos recibir la salvación, que podamos creer la salvación, que podamos hablar esa salvación, que podamos fluir en esa salvación que nos es dada en Cristo Jesús.
para la gloria de tu nombre. Lo recibimos, Señor, en fe, por fe y para fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De todo mi corazón, yo le ruego a Dios que nos ayude para que vayamos conociendo las bases de nuestra fe, y la salvación es fundamental. Vamos a continuar todavía hablando de la salvación en la siguiente transmisión. Por lo pronto, te mando un fuerte abrazo y le ruego a Dios que siga siendo muy bendecido. Saludos y bendiciones.